Muy buena familia de La Teja, nos encontramos con don Marco Rodríguez, candidato presidencial del Partido Esperanza y Libertad. ¿Cómo está, don Marco? Gracias, Rocío. Muy amables por su invitación. Yo me siento muy complacido de que ustedes me hayan invitado, muy contento de que este proceso en el que estamos sea un proceso democrático para Costa Rica. Sobre todo un saludo a todos sus lectores y me imagino que lo siguen también en redes sociales, así que un fuerte abrazo a todos. Con todo gusto. Vamos a conversar con don Marco sobre sus propuestas y también temas de actualidad para que ustedes puedan ver una entrevista más con candidatos presidenciales y así puedan tomar una decisión para las próximas elecciones basados en la información. Don Marco, bueno, tengo entendido que usted es administrador de empresas, ¿es así? Correcto. Mi alma mater, la Universidad Nacional, mi hijo de la escuela nocturna. Estudié mi bachillerato en el Liceo Nocturno de Heredia y aquí hay una clave importante. Muchos nos dirán que no hay oportunidad, que no vamos a llegar a ninguna parte. Había muchos estigmas en ese tiempo de la educación nocturna. Y bueno, hoy, yo, hijo de la escuela pública, un error del sistema, me dijo una directora que no apostaba por nadie. Y bueno, llegué a la Universidad Nacional, terminé mi título de administrador de empresas y luego pasé a hacer mi maestría en la gerencia pública de la Universidad de Costa Rica y me quedé dando clases. Ya tengo casi, 14 años de estar dando clases en la academia, entonces me siento muy complacido, muy orgulloso. Háblenos un poco de su trayectoria profesional. Bueno, yo inicié a trabajar formalmente desde los 15 años. Eh, Había que apoyar la causa de la familia. Mi padre y mi madre fueron hombres de valor y mujeres de valor que nos enseñaron muchísimo. Yo soy el mayor de 5 hermanos, entonces ellos ya estaban en el colegio y me dio la oportunidad de estudiar ahí en nocturno y trabajar. Entonces empecé en una oficinita, recuerdo haciendo papeleo en contabilidad, entonces llevaba algunas cositas de aprendizaje general en esta empresa. Luego estuve vendiendo libros, que era un oficio maravilloso para mí. Fui peón de construcción también, entonces recolector de café desde los 5 años. Y a los 17 años me incorporo formalmente ya a una organización en logística, hice aduanas como desde los 17 hasta los 20 años. Y a los 20 ingreso al Instituto Costarricense de Electricidad, que fue la primera institución pública en la que pude tener un contacto general de qué era lo que hacíamos, cómo lo hacíamos, una gran organización. Hacía contratación pública, entonces aprendiendo de una materia muy densa, muy compleja, pero me gustaba muchísimo. Entonces también estaba la parte financiera, la llevaba en paralelo con la carrera, entonces aprendiendo de esta expertise. En el 2012, estando yo en la maestría, me da la oportunidad de trasladarme al Poder Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda, en lo que llamábamos la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa, hoy la DECOP, después del ajuste a la norma, y hacía convenios marco, que es algo que las instituciones utilizan como medios de compra para economía procesal, en el articulado en aquel momento es 153 y hoy creo que es el 208 por ahí en el tema de la ley. Paso del 2012 al 2018 estuve en el Ministerio de Hacienda y luego paso al CONAPAN, al Consejo Nacional de Persona Adulta Mayor. Ahí era jefe de la unidad de planificación y termino siendo el director ejecutivo de la institución por un periodo corto. También fui presidente del Museo de Arte Costarricense y vicepresidente, entonces muy ligado también a la parte de la cultura, de casi 20 años de experiencia en el sector público donde he podido participar de muchas juntas directivas, de diferentes capacitaciones, sobre todo en materia de contratación pública, presupuesto, administración, planificación, estrategia, riesgos, gestión corporativa, desde una parte más técnica que política y apoyando a los políticos en sus ejecuciones. Este año tomo la decisión de retirarme y buscar nuevos bríos profesionales. Y bueno, como Dios es diferente a nosotros y él pone las cosas ahora en mi primera contienda político-electoral como candidato presidencial del Partido Esperanza y Libertad en un proyecto súper importante para Costa Rica, sobre todo una propuesta de valor diferente, donde la técnica rige más que la política, donde el servicio está por encima del poder. Háblenos un poco sobre su familia. ¿Es casado? ¿Tiene hijos? Bueno, fui casado. Yo me casé en el 2024, me divorcié de la madre de mis hijos, a quien respeto muchísimo, en el 2020. Creo yo que era necesario, sobre todo para cada cual. 5 hijos de matrimonio, una en el cielo, que me cuida muchísimo, María Jesús, y 4 niños aquí en la tierra. Mi hija mayor tiene 15, 13 Isaac,
Juan Pablo XI, y David va para 9 añitos ahora el 24 de diciembre. Entonces me siento muy orgulloso de ver que Dios ha sido fiel. Crecí en un hogar cristiano, católico, apostólico, romano y practicante, ¿verdad? Entonces mis papás, mi padre ministro de la comunión, mi mamá catequista. Entonces nos enseñaron mucho el tema de los valores, cimentar, sobre todo en la vida cristiana, la fe bien cimentada desde una perspectiva no tan cerrada, y yo te puedo decir, muy abierta al diálogo. Los sábados hacíamos algo que se llama los laudes, entonces compartíamos muchísimo entre nosotros y poder ver qué era lo que Dios quería en la vida de cada cual. Mis padres muy valientes porque nos tuvieron a nosotros tres biológicos, yo soy el mayor de estos tres hermanos, y conforme a la vida va pasando, adopta a mi hermana a los 4 años y a Steven cuando tenía 3 meses. Entonces hemos sido una familia integrada muy bonita, donde el respeto siempre ha estado por delante, y he podido ver, a pesar de las dificultades y a pesar de las carencias, que nunca en mi casa faltó el pan, nunca faltó el amor. Y esto lo transmito yo a mis hijos, a mi familia. Los veo siempre, o sea, estoy de forma permanente, un papá presente, que era para mí muy importante. Sigo teniendo una relación muy cordial con la madre, y bueno, tenemos proyectos juntos también que llevamos adelante por el bien de nuestros hijos, y sobre todo en una educación, creemos nosotros, de mejor calidad, para que ellos sean buenos ciudadanos, buenos cristianos y personas de honor. Ujú. Don Marco, es usted futbolero y lamentablemente este fin de semana no le fue muy bien porque es apricista, pero Me encanta el fútbol. háblenos un poquito de su faceta futbolística porque incluso jugó fútbol. Sí, jugué fútbol en las ligas menores de el antiguo Santa Bárbara, mi cantón, a quien amo muchísimo, Herediano de Cepa, cédula 4. Tuve la oportunidad de rozarme en primera división un par de partiditos ahí, una temporada, con gente bastante experimentada del fútbol. Y bueno, no soy santabarbareño de corazón, ¿verdad? Pero soy sapricista de honor. Mi abuelo eh, fue y es, que Dios lo tenga en su gloria, una persona que le dio mucho cariño a su familia. Mi papá es sapricista, entonces creo que es de herencia, pero la mayoría de mi familia es herediana. Entonces, ¿qué veo yo en la faceta de fútbol? Me ayudó mucho a poder comprender con mis hermanos y mi familia, a apartarnos de las malas amistades, apartarnos de las drogas, apartarnos de las malas oportunidades que teníamos en ese tiempo. Era un barrio muy sano, donde pudimos en el barrio, a través y en torno al deporte, hacer muchas buenas obras en la comunidad, y estábamos, bueno, somos muy felices, ¿verdad? Lamentablemente sí, me tocó perder, y así que un abrazo a los liguistas, que disfruten el campeonato, pero nos sentimos muy orgullosos de que hoy el deporte sea una respuesta a la integralidad de la formación de los niños y los jóvenes en los valores, y creemos nosotros, desde la perspectiva y la experiencia que yo tengo, en que el deporte tiene que fortalecerse, y hay instituciones que yo creo que le están debiendo al deporte nacional. Cuéntenos cómo fue su acercamiento con la política. Bueno, vamos a ver, yo cuando decido renunciar este año a la administración pública, es una decisión de honor, una decisión fuerte, difícil, porque la mayoría de las personas no lo haría, pero creo yo que primero está la dignidad por sobre todo. Entonces, estando afuera, yo trato de integrarme a algunos grupos para hacer formación, dar capacitación, seguir unido a la academia. El Partido Esperanza y Libertad es un partido nuevo, un partido emergente que le llaman, pero con un corazón y una voluntad enorme para las personas. Y cuando me llaman a asesorarles, comienzo a conocer un poco de la filosofía, porque yo soy una persona que no se integraría a cualquier grupo político. Yo nunca he sido partidario y nunca había tenido color político. Cuando ingreso veo la parte dogmática, el respeto que tienen por las personas, el respeto que tienen por la vida. Hay algunos no negociables para mí, entonces creo que compartíamos esta filosofía, y desde la técnica comienzo a formar las personas que eventualmente estaban en el partido, sobre todo aquellos aspirantes a algunas candidaturas. Eh, Estando dentro, pues bueno, hay liderazgos que uno no puede ocultar, y las personas que tienen los liderazgos formales e informales siempre salen a la luz, ¿verdad? Y me siento muy complacido porque conforme a esta experiencia de formación, hubo muchas personas que intencionaron ser candidato del partido.
El partido se forma en el 2024 a manos del presidente que es don Carlos Palacios, una persona con experiencia en seguridad, que tenía una voluntad enorme para las personas, para los pueblos, una persona que conoció, ¿verdad?, la pobreza y que hoy está en un nivel donde puede comprender que el servicio es más importante que el poder. Entonces compartíamos esta idealización y bueno, nos fuimos compenetrando dentro del proyecto hasta que llegamos al punto de que los delegados y el Consejo Superior del partido nos dan la oportunidad de ser candidatos que representen a la agrupación sin tener ninguna experiencia política. Y esto es muy importante porque sí queremos decir que somos un partido fresco, un partido de honor, donde les pedimos a los candidatos que eventualmente tenían alguna aspiración someterse al polígrafo, someterse a una hoja de delincuencia, someterse a un estudio judicial importante, donde para nosotros era primordial dar el ejemplo. Y entonces, si usted tenía algún vínculo con el narcotráfico, con la corrupción, que alteraba la probidad, estas personas no podían integrarse al equipo. Algunos quedaron en el camino, muchas gentes que deseaban estar dentro del partido e integrar el partido, pero bueno, los que estamos pudimos demostrar con probidad, pasar el polígrafo en 4 preguntas muy concretas, si usted estaba ligado al crimen organizado, si estaba ligado al narcotráfico, si había hecho algún acto de corrupción o si algún familiar suyo participaba de estas 3 condiciones, porque al polígrafo solo se le pueden poner 4 o 5 preguntas muy concretas. Pero de esta forma hicimos un filtro importante para que no se nos permeara el partido con algunas otras personas de ideologías distintas o ideologías que tal vez no comulgaban con nosotros, que es lo que les pasa a muchos partidos políticos. Y creo yo que esta debería ser una obligación para casi todos, o la mayoría, o casi que de norma. Entonces hemos podido sanear esta filosofía. Y bueno, hoy yo como candidato presidencial, llevando con dignidad esta bandera de honor, de esperanza y libertad, un nombre muy interesante y una propuesta muy interesante para Costa Rica que nace del corazón de la gente. Don Marco, su nombre no aparece en las encuestas entre los más apoyados. ¿Le preocupa eso? No me preocupa en lo absoluto. Primero porque hay que definir qué es una encuesta, qué es eventualmente un censo, y hay que comprender cómo funcionan las encuestas. Son temporales. Y es evidente que nuestro partido, al ser un partido nuevo, al ser un partido que la persona no conocía, que no tiene el arraigo que tiene Liberación Nacional o algunos otros partidos que tienen muchos años, como el PUSC, o eventualmente que mutaron siendo otros partidos, pues ya tienen personas que les conocen, que son su tercera o cuarta contienda. Eso es normal, o sea, es parte del proceso de gestión. El proyecto de nosotros es de largo plazo, el proyecto de nosotros no es para una temporalidad específica. La meta era que las personas conocieran de Esperanza y Libertad, que supieran por qué nace Esperanza y Libertad. Costa Rica necesita una Costa Rica diferente, una Costa Rica al 2050 próspera y efectiva. Y el poder hacer este proyecto de largo plazo, entendemos que 25 años es muy importante para nosotros en un lapso de 16 años donde podemos construir, cimentar y sembrar lo que nosotros queremos cosechar. Y todo implica a través de la sensibilidad de las personas. Toda semilla que uno plante debe morir. Y entonces hoy enfrentamos eso, la crítica, la falta de construcción, la desesperanza, el desánimo de las personas y por sobre todo que ellos no comprenden que hay una forma diferente de hacer política. Nosotros somos técnicos haciendo política y esto es muy importante. Esperanza porque comprendemos que la gente necesita una nueva ilusión, que las personas deben creer en la política, que los jóvenes deben incorporarse a la política, que los niños deben tener una visión diferente de liderazgo, no una visión disruptiva, no una visión de confrontación, no una visión de destrucción. Por el contrario, ser simétricos en poder comprender que esta construcción nos lleva al diálogo, nos lleva a sentarnos con los diferentes sectores, que los partidos políticos son un medio, no son el fin en sí mismo, para poder hacer y construir una Costa Rica diferente. Que nosotros en la Asamblea Legislativa vamos a tratar de negociar las mejores gestiones para la Costa Rica, respetando los valores, que no nos vamos a vender a ningún postor, que vamos a comprender que ese diálogo es para la mejora de nuestras futuras generaciones.
Si nosotros gobernamos, tenemos la experiencia para hacerlo, porque es diferente a una persona que ha estado en el sector público y comprende la ejecución, a una persona que no sabe cómo se debe ejecutar o cómo se debe comprender el aparataje estatal. Eh, y el haber participado por tantos años le da a uno una visión un poco más integral de cómo funciona la gobernabilidad desde la gobernanza. Y la gobernanza está en las personas, está en aquellos que deciden votar por un partido político. Y Esperanza y Libertad, consciente de esta situación, busca el segundo factor, que es la libertad de la persona siempre en el voto, sobre todo un voto informado, constructivo, que vayan, lean las propuestas de todos los candidatos. En la parrilla hay gente muy buena, he tenido la experiencia de conocer gente con mucha visión, y el poder entrar en esta gestión pues me sirve a mí primero de experiencia y segundo para que puedan comprender que a pesar de que de todas las vicisitudes, las dificultades y la forma infructuosa que la gente dice que son las encuestas, podamos aterrizar en que si por uno, Rocío, vale la pena, por uno lo vamos a hacer. Y si una persona se convence de que este proyecto es diferente, pues vamos a tener una oportunidad en el corto plazo donde la filosofía va a cambiar, donde los vamos a proteger a los niños, protegemos a los jóvenes, a las personas vulnerables, a las personas adultas mayores, a las que respeto y quiero muchísimo, y que sé que son la experiencia del Costa Rica del mañana y que no son la basura de la sociedad, como algunos se han atrevido a decir. Nosotros respetamos a todas las poblaciones con discapacidad que han tenido tanto que decir, y dentro de esta gestión social podemos compartir filosofías con la empresa privada, con los que quieren construir una Costa Rica diferente, con los que tienen proyectos de corto, mediano y largo plazo, pero se trata de llegar al diálogo. El desempleo es uno de los principales problemas que afecta al país. Según la última encuesta del INEC, 137.000 personas están sin trabajo ahorita. ¿Qué acciones concretas ejecutaría usted, Marco, en un eventual gobierno para disminuir el desempleo? Hay varias secciones aquí importantes que construir. Lo primero es que si nosotros no hacemos una formación técnica de calidad, no vamos a tener empleos de calidad. Entonces esto empieza desde la educación. Costa Rica está en un sistema educativo que no es de calidad, que ha sido afectado y las encuestas lo determinan, los estudios lo determinan, el diagnóstico lo determina. No podemos paralizar al país por el análisis. Entonces, nosotros la primera formación que tenemos es integrar al programa educativo dos grandes intenciones. Creemos que el bilingüismo no es una opción, es una obligación del Estado para que estos niños y estos jóvenes, cuando salgan de quinto año de colegio, tengan el segundo idioma ya como base para seguir su formación profesional, no como una opción, no que después en su vida universitaria digan tengo que estudiar inglés. Y si pueden un tercer idioma, genial. Lo segundo es la formación en finanzas personales. Si usted no le dice a un niño o un joven cómo funciona el dinero en el corto, mediano y largo plazo, va a poder entender o no va a poder entender más bien cómo funciona el dinero en el trabajo o en la inversión. Pero si nosotros le formamos desde pequeñitos a entender qué es un egreso, qué es una inversión, qué es un ingreso, cómo funciona el valor del dinero, por qué usted no puede gastar más de lo que gana, por qué usted no puede endeudarse más con los intereses que tiene, por qué si usted toma una tarjeta de crédito, usted tiene que pagar impuestos de más del 40, intereses del 40% o más. Los niños van a entender que hay responsabilidades dentro de todo lo que hagan. Y si yo le doy 100 colones, él va a saber que esos 100 colones, una parte tiene que ahorrarla, una parte la va a gastar, una parte la va a invertir. Esta formación de largo plazo nos permite a nosotros tener una Costa Rica de aquí al 2050 diferente, porque van a haber más emprendedores, más empresarios y sobre todo con conciencia social que nos permita seguir un sistema formal. Aquí hay retos importantísimos. Primero, comprender que las pensiones en el 2050 están deterioradas, sobre todo la pensión del IBM, y hay que comenzar a tomar decisiones con base en la inversión de infraestructura pública. Pero bueno, cuando nosotros comprendemos que el empresariado tiene necesidad de poder generar más empleo y empleo de calidad, y si ya tengo las personas formadas, el reto más importante entonces es cuál es mi carga de impuestos para que un país sea próspero y seguro. Vamos al segundo elemento, el tema de que si ellos creen que si nosotros vamos a poner más impuestos, nosotros no creemos más impuestos, no crearemos más impuestos, administraremos con esta disciplina fiscal los impuestos que tenemos. Entonces hablamos de contención del gasto,
hay muchos gastos que son programados en las instituciones, que simplemente comienzan a generar y comienzan a gastar, porque están en la partida 5, entonces hay que hacer la contratación pública porque si no me quitan el presupuesto. Esa es la visión que tienen muchos colaboradores públicos. Si nosotros generamos proyectos desde la contención del gasto, nos va a quedar un poquitito más de dinero para invertir eventualmente en la infraestructura pública y en la infraestructura privada de concesión. Muy importante. Lo segundo es comprender que la disciplina fiscal necesitamos nosotros mejorarla. La tecnificación está, el sistema está, el Ministerio de Hacienda ha hecho un gran esfuerzo para poder implementar toda la gestión tributaria y aquí entonces lucharemos contra la evasión y la elusión de los impuestos. Y la tercera forma es comprender cómo funciona la infraestructura de inversión. Si yo le doy seguridad al empresariado de que tenemos un control efectivo del gasto, un control efectivo de la gestión administrativa tributaria, el empresario y la inversión extranjera directa dirán, Costa Rica se puede convertir en un trasiego de mercancías muy importante. 4.300 bienes y servicios tiene Costa Rica en este momento para el mundo. Y el poder comprender que la seguridad de estas mercancías le va a permitir a estas empresas tener muy buena calidad técnica. Entonces los parques empresariales en zonas específicas nosotros los estamos trabajando. En cada una de las provincias todo el equipo constructor de Esperanza y Libertad tiene la obligación de ir a ver cómo están los proyectos de inversión local, cómo están los proyectos con las municipalidades y el IFAM tendrá la obligatoriedad de llegar a ellos para ir construyendo estos parques industriales de inversión. Los empresarios quieren invertir en Costa Rica, pero están exigiendo otro elemento sustancial aparte de la educación de mejor calidad, que es la seguridad del Estado. Entonces, cuando hablamos de seguridad, el Centro de Mando y Monitoreo Integral de Costa Rica no es una opción. Vamos a poner en los puertos, aeropuertos, aduanas la mejor calidad técnica y Costa Rica cree la gente que es muy pequeña. Nosotros tenemos 3 realidades, la realidad de las costas, la realidad de la GAM y la realidad de la zona rural, que a veces una de ellas no tiene las mismas oportunidades que las otras. El poder comprender que no les podemos dar una educación técnica en algunas materias a la zona rural, sino que hay que priorizar el tema agropecuario o el tema agro en general, nos permitirá a nosotros volver a la tierra, tecnificar a estas personas y tener mejores condiciones. En las costas, la pesca, el agricultor, el ganadero, el poder comprender cómo funciona, pero nosotros estamos extendidos hasta la frontera con Galápagos, que en mar territorial nosotros tenemos el triple o el cuádruple de territorio que tenemos en Costa Rica natural. Y hay proyectos de inversión que sí debemos nosotros generar para mejor empleabilidad. Por ejemplo, se ha hablado mucho del Canal Seco, hay un proceso de estabilidad y sostenibilidad con el Estado. Nosotros tenemos la responsabilidad de que Costa Rica sea una Costa Rica verde, porque fue lo que decidimos en el largo plazo, con sello y garantía a los turistas de que somos mejor que cualquier otro país en el mundo para poder visitar. Nosotros debemos garantizar que ese turista extranjero pueda invertir su dinero aquí. También debemos garantizar que debemos tener mejores costos para los turistas nacionales y poder conocer todas las bellezas que nosotros tenemos. Entonces la sostenibilidad es importante. El área de protección, ser nosotros muy celosos con ella. Hemos hecho un esfuerzo desde el año 86, 76 inclusive, para poder enverdecer nuestra Costa Rica, proteger la biodiversidad y eso nos lleva a que tengamos hoy casi el 6%. Entonces hay muchos retos, hay muchas oportunidades y creo yo también que los partidos tenemos la obligación de sentarnos a la mesa, traer las mejores oportunidades y hablar con seriedad para poder tener mejores empleos y empleos de calidad. El tema de la seguridad del país es lo que más preocupa a los costarricenses en este momento. Para usted, don Marco, ¿cuál ha sido el principal error de ese gobierno en materia de seguridad y qué acciones concretas ejecutaría usted? Mire, Rocío, Esperanza y Libertad no critica a nadie. Todos los gobiernos han cometido buenas y malas acciones. Y hablo de todos los gobiernos de aquí para atrás. Todos los gobiernos se van a equivocar de aquí para adelante, ¿verdad? Siempre tendremos acciones de mejora. Creo yo que el tema de la protección del trasiego de las mercancías es fundamental. Y aquí ha habido elementos de diagnóstico que podemos referir. En Europa están muy preocupados por la cantidad de cocaína que el crimen organizado ha colocado en el continente. Y han visibilizado a Costa Rica como uno de los focos de frontera donde salen estas mercancías y se ha convertido como en el punto focal para que ellos puedan invertir.
en esta relación. Entonces, lo primero que hay que asegurar es que la relación internacional desde el servicio exterior nos permita a nosotros tener control de la soberanía nacional. He escuchado a algunos candidatos decir que debemos entregar esta vigilancia de las fronteras a otras naciones u a otros grupos organizados desde la seguridad internacional. Yo creo que nosotros podemos compartir mesa, que somos los responsables como entes rectores sin entregar la soberanía nacional de vigilancia. Lo primero que yo te decía es que en fronteras, puertos y aeropuertos deben haber toda la tecnología posible para poderles dar trazabilidad a esto. Y es importante saber que no se trata solo de escáneres, o sea, es mejorar la IA, la robótica, la gestión empresarial tecnológica, el desarrollo de acuerdos internacionales sanos, donde nos permita a nosotros tener una seguridad de que lo que pasa por ese puerto, ese aeropuerto, esa aduana, no está contaminado con algunos productos que eventualmente puedan salir al exterior y que ellos eventualmente se van a ver afectados por esto. Lo segundo también es el tema de la formación. Si yo no le doy al niño o al joven una forma diferente de ver su metodología educativa para poder ser atraídos por una nueva gestión de empleo o empresa, ellos están en las fauces del crimen organizado. ¿Cómo empiezan? Bueno, les dan un celularcito, les dicen, mire, usted lo único que tiene que hacer es llamarme eventualmente cuando usted vea a la policía. Entonces les dan un menudito, ¿verdad? 80,000, 100,000 colones, y así comienzan ellos a enamorarse del dinero. Después los pasa a la segunda etapa, bueno, ya usted no me va a hacer esto, ahora me va a hacer esta función. Y así los integran hasta ser consumidores o eventualmente participar del crimen organizado. Y hay comunidades muy vulnerables. La economía social solidaria tiene una responsabilidad enorme en esta acción, sobre todo en las juntas de desarrollo local, donde nosotros en el INDER, en Dinadeco, bueno, Mideplan a través de la Estrategia Nacional y el Ministerio de Seguridad Pública y Seguridad Nacional desde la Presidencia de la República, tendremos la obligación en el CIR social, que es donde todas las instituciones se hablan, de poder comprender cuál es la realidad de cada una de las comunidades y atacar a través de esta gestión todas esas situaciones de inseguridad ciudadana que hoy se están mermando o están sucediendo en Costa Rica. Ya rompimos los récords eventualmente en tema de criminalidad y el poder entender que la seguridad no es un tema de todos, me ayuda a mí como candidato presidencial a comprender dos cosas. Yo no soy todólogo, yo no soy experto en seguridad. Mi mano derecha es don Carlos Palacios, tiene 25 años de trabajar el tema, un hombre que conoce de seguridad nacional, un hombre que sabe cómo funciona y que tiene la federación para poder apoyar esta gestión a nivel nacional. Entonces creo yo que hay que alinearse con las personas que conocen del tema. Yo no puedo rechazar eventualmente tampoco a nivel de servicio exterior la ayuda de cualquier país que quiere venir a aportar en tema de seguridad. Entonces es un tema de equilibrio, un tema de comprensión. Hay que ir a la asamblea a negociar muchísimas cosas porque Esperanza y Libertad es un partido, sobre todo, que respeta la legalidad, que respeta la institucionalidad. Nosotros no venimos a imponernos, nosotros no venimos a hacer gestión meramente antojadiza, sino desde la técnica el poder comprender cómo funciona. El devolver eventualmente el control de las costas a la Policía de Control de Drogas es importante para nosotros. Saber dónde los vamos a colocar y por qué los vamos a colocar estratégicamente. Empoderar a nuestras policías y darles los recursos necesarios para que vayan a los barrios a contener este crimen organizado también es importante. Y tenemos el presupuesto para poder dotar a las policías de lo que corresponde. Y también el control general dentro del marco de la legalidad para que la trazabilidad de la información llegue a la Fiscalía de forma oportuna. Si nosotros tenemos el centro de monitoreo y mando, podemos hacer una integralidad de sistemas nacionales, por ejemplo con el marchamo del INS, que es una idea que tenemos y que vamos a desarrollar, para que ellos tengan esta información de forma oportuna y la Fiscalía no diga, es que el Ejecutivo no nos ayudó. No, aquí tiene la información, tome las decisiones pertinentes y llegar a acuerdos específicos en temas de seguridad para que las comunidades estén, sobre todo, desarrollándose de una forma más segura. El país también vive una crisis educativa. El último informe del Estado de la Educación señalaba que hay muchachos de colegio de 9º, 10º año que tienen la comprensión lectora y la capacidad de resolver problemas matemáticos de niños de escuela. ¿Cómo resolvería usted ese problema, don Marco?
Yo creo que no se puede resolver en 4 años. El político que les diga eso les miente. Pero sí hay que comenzar ya. Tuve la oportunidad de conocer a don Lalo Gámez Solano, en el 2002. Y don Lalo, siendo el reformista del 49 de la educación, me decía: Marco, yo estoy muy preocupado porque nosotros nunca pensamos que después del 49, en el 70, en el 80, en el 90, menos en el 2000, estuviéramos con la misma reforma del 49. Ellos esperaban que fuera un transitorio donde nosotros decidimos tirar las armas y recoger un lápiz y un papel para conocimiento de los niños. Hoy no se ve eso. La calidad de educación está clarísimo que tienen un desfase enorme. Tuvimos el reto de la pandemia, que esto también afectó esta comprensión, y nosotros tenemos que actuar ya. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, eso es muy importante. ¿Cómo lo vamos a resolver? Integrando eventualmente a las aulas el poder al maestro sobre la jerarquía de los estudiantes. Y se trata meramente de quitarles lo administrativo para que se dediquen a educar. ¿Esto se puede resolver? Sí, hay que hacer una reforma, obviamente, en el MEP sobre cuáles son las plazas administrativas y contemplar que cada una de estas escuelas y colegios tiene que darle lo administrativo al administrativo. El docente está cansado de hacer informes, reportes, programas, planeación, etcétera, y pasa mucho tiempo en eso. Eso es lo primero. Lo segundo, comprender que la ley 9999 tuvo una muy buena intención de proteger al niño y adolescente, pero le quitó al maestro y tienen miedo de ejecutar con jerarquía en las aulas. Y aquí hay un equilibrio. Hay algunos maestros y docentes que sí se han equivocado, pero existe la norma legal y la jurisprudencia para poderle dar trazabilidad y eventualmente tomar decisiones con ellos. Pero no pueden pagar justos por pecadores. Hay algunos docentes que hoy tienen miedo de ejecutar alguna gestión de jerarquía sobre sus estudiantes, y también tienen una responsabilidad enorme los papás. O sea, porque quieren mandar a sus hijos a que la escuela los forme, los eduque, pero ellos no tienen ninguna responsabilidad. No es que yo los mando a la escuela. Ah, no, no, usted desde su casa tiene que formar a este niño, tiene que educar a este niño en valores para que llegue a aprender al aula y aprender bien, con calidad. Yo fui hijo de la escuela pública y me siento muy orgulloso de decir que tuve la oportunidad de tener un maestro que fue formado en la escuela normal. Creo que fue de las últimas generaciones. Y siempre la disciplina era un tema muy importante. Fue don Carlos Luis, a quien le mando un fuerte abrazo. No sé cuántos años tendrá ya don Carlos, pero le quise mucho y le aprecié mucho porque era un hombre muy estricto. Era un hombre con disciplina, con autoridad, con complementariedad, pero sobre todo tenía una calidad de educación impresionante. Entonces, el poder comprender que la metodología para el estudiante hoy no es atractiva. O sea, el estudiante hay que tecnificar las aulas. Y el tecnificar las aulas significa, sin duda alguna, invertir lo más cercano al 8% de educación en el constitucional. Y el poder comprender que si yo no le doy al niño de hoy, que viene con un chip diferente, que viene con robótica, autonomía, inteligencia artificial, desarrollo de las comunicaciones, que saben comunicarse con sus amiguitos a través de Discord, Roblox, un montón de herramientas que tienen hoy para el trasiego de información, ellos no van a llegar a un aula metodológicamente y de forma pedagógica a escuchar a un maestro. O sea, hay que darle las herramientas para que se enamoren de un sistema diferente. Hay que tecnificar las aulas. Y por sobre todo darles las herramientas en habilidades blandas, me parece a mí, que nos ayude a construir una Costa Rica de mediano plazo para que salgan de este rezago importante. Hoy van a tener las universidades un reto enorme con todos los muchachos que salgan para ver cómo los van a seguir formando dentro de sus carreras profesionales. Tal vez deban ajustar un poco el tema de las aulas y la metodología, pero sin duda alguna nosotros desde el minuto uno vamos a intervenir en el Ministerio de Educación Pública, una política pública seria de educación. O sea, tuve la oportunidad de construir la política pública de vejez y envejecimiento de Costa Rica, es la que está actualmente utilizada por el gobierno, y cuando hay experiencia para poder desarrollarla, podemos tener certeza de que vamos a hacer una política seria. La vamos a entregar al segundo año, es la meta de nuestro gobierno, para que las personas comiencen a ejecutar, y eventualmente también el reto de la pirámide poblacional. O sea, sabemos que hoy no llegamos ni a la tasa de reemplazo, estamos en 1.2 por cada pareja, y esto hará que las aulas se reduzcan, hará que habría que reajustar eventualmente el presupuesto del MEP, y también entender que muchos de estos niños se han trasladado al sistema privado de educación.
Y es ahí donde sí se ven las brechas enormes en temas educativos, porque utiliza metodologías, por ejemplo, Montessori, en algunas otras aulas, y nosotros queremos traer esa buena propuesta de mejora al aula nacional, al aula de la educación pública. Es un reto ya urgente, necesario y fundamental. Como le decía, el bilingüismo no es opcional, ya debería estar integrado a las aulas, pero aquí que no crean los maestros que no vamos a seguir con las evaluaciones permanentes, porque creemos que un buen estudiante tiene buena educación cuando hay detrás de él un maestro, una maestra que se preocupa por seguirse formando. Y si es un tema de plata, hay temas, cómo resolverlo a nivel de gestión, por ejemplo, ese CADES que es gratuito del servicio civil, para que se sigan formando en cada uno de los temas de referencia. En el tema de infraestructura, don Marco, vemos calles dañadas, puentes colapsados y un retardo enorme en resolver estos problemas y las presas, ¿verdad? Yo creo que todos, y en estas épocas es peor, todos estamos cansados de las presas. ¿Qué acciones concretas propone usted en el tema de infraestructura vial? Bueno, nosotros primero seguir con el tema del tren, independientemente de cuál sea el proyecto que esté, porque esto urge para Costa Rica, esto dejó de ser un tema político, es un tema técnico de democracia. Debemos llevar el tren a los parques industriales para que la gente tenga una mejor trazabilidad de producción y no pierdan tanto tiempo en las presas. El tomar la decisión desde el minuto uno en el sector público, sobre todo con el decreto permanente de teletrabajo. Nosotros no creemos que el estar en una oficina eso genere resultados. No, nosotros trabajamos por objetivos, obviamente cumpliendo la legalidad nacional. El poder entender que hay proyectos, las interlíneas, los grupos focales en las municipalidades para poder hacer las ciudades accesibles para personas mayores y personas con discapacidad, el poder comprender cómo funciona el tema de la trazabilidad de las mercancías a nivel de carreteras. Hay proyectos que debemos seguir construyendo, la Ruta 32, la Ruta 1, bueno, la zona norte que ha tenido 60 años de rezago en este proceso de trazabilidad de mercancías. Creemos en el tren eléctrico, creemos en el tren de carga, creemos en el parque industrial y el poder comprender que esto debe estar formado en proyectos de largo plazo nos permite a nosotros traer a los técnicos a la mesa y eventualmente saber que los técnicos tienen que decir, la NAM, el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos, el Colegio de Geólogos, hay muchísimos proyectos de movilidad que están, pero hay que ejecutar en el corto plazo. Ahora, los recursos. Bueno, nosotros creemos en la concesión eventualmente de ciertas obras y hay que sacrificar, obviamente, un poco del tema, pero creo yo que también la empresa pública en Costa Rica, por ejemplo, el ICE, es muy buen ejecutor de obra pública. Hay que darle las herramientas de la legalidad para poder construir. Y aquí el tema de la inversión de los fondos de pensión, sin creer en una pensión ¿cómo decirle? Para todos igual, porque yo no puedo permear algunos fondos que han sido de menos rendimiento que otros, pero están esos fondos para hacer infraestructura pública y hay que hacer retornos efectivos superiores al 7% y hay algunos retornos que estamos hablando del 14-16% en algunas obras de infraestructura. El poder comprender también que esta es una decisión de inmediatez. Esto no puede esperar más. Creemos, por ejemplo, en la obra de ciudad-gobierno, porque es importante saber que todo el gobierno paga muchísimo dinero en alquileres y en el menos de 15 años estaríamos pagando la cuota de esa infraestructura y poder seguir con el tema del mantenimiento. Entonces hay muchísimos proyectos que Esperanza y Libertad sí tiene para Costa Rica y que vamos a ejecutar para la movilidad de las personas. Aquí me preocupa mucho el tema de que duramos 3 horas, más o menos, invertidos en una presa de Heredia a San José en un lapso de no más de 12 kilómetros. Las personas están cansadas, perdemos muchísimo tiempo. Bueno, ojalá la empresa privada también entienda que sus colaboradores pueden estar dentro de la movilidad de teletrabajo, pueden eventualmente tener esta transición para proyectos de efectivos, sobre todo los pasos elevados, que para nosotros es muy importante, o dobles o triples carriles, y pensar en ciudades bastante desarrolladas, por ejemplo Miami y Florida, de los que hemos tenido la posibilidad de ir, donde esos mismos proyectos podamos traerlos a Costa Rica. Y creemos fundamentalmente que el servicio exterior tiene una responsabilidad enorme en la captación de estas infraestructuras y también posibilidades para poder desarrollar estos proyectos en el corto plazo. El tema de la lista de espera también preocupa mucho a los costarricenses. La semana pasada sacamos una nota de un señor vecino de San José que tiene 4 años de estar esperando por una cirugía de próstata. Él nos contaba
que está sin trabajo porque nadie quiere contratar a una persona que cada 15 minutos tiene que ir al baño a orinar. En la noche se levanta hasta 20 veces y está en la lista en el puesto 466. La próxima cita, que ni siquiera es para agendar o darle fecha a su operación, es hasta el próximo año. Don Marco, ¿cómo se pueden solucionar este tipo de problemas que afecta la vida de las personas? Hay gente que muere esperando en una lista de espera. Hay dos situaciones importantes para que un gobierno pueda comprender cómo funciona la gestión pública. Hoy el gobierno debe ser reactivo ante la lista de espera. Entonces es muy común que si usted saca ese reportaje, mañana este señor lo estén llamando, porque es un tema de reacción. Bueno, para ver qué dirá eventualmente la prensa de esta situación. Ojalá nos saquen ahora a decir que sí tuvieron la oportunidad. No, creemos en proyectos de mesurado control. Lo primero es que hay una demanda importante de la ciudadanía en tema de intervención primaria de salud. Entonces los EVAIS son una respuesta efectiva a este déficit que tenemos nosotros sobre enfermedades que no son crónicas, sobre enfermedades primarias que podemos atender en este nivel de atención. Y hay 189 EVAIS que está diagnosticado, que está clarísimo dónde debemos posicionarlos. Están los recursos y el proyecto de infraestructura, sobre todo con Mideplan, en la coordinación de los planes y proyectos que se tienen de corto plazo y en el banco de proyectos que hay que registrarlos hoy por norma. Entonces, comprender cómo funciona la gestión pública nos ayuda a nosotros a tomar decisiones de inmediatez. Estas inversiones, si bien es cierto, no van a tardar más de 4 años, podemos ir priorizando en los cantones de mayor población y poder ayudar a aquellas segundas, bueno, vamos a ver, aquellas intervenciones de segundo rango, como lo son las clínicas, en ciudades muy importantes, por ejemplo, Barrio Cuba, Atillo y algunas otras ciudades donde atiende más de 180.000 personas, 250.000 personas. El poder comprender también cómo funcionan las listas de espera tiene que ver con si tenemos los especialistas para poder atenderlos. Hoy los especialistas tomaron la decisión, muchos de ellos, de salir del sector público. Sabemos que hay una derivación de la decisión que se tomó a través de la norma de, bueno, lamentablemente control fiscal, digamos, pero sabemos que esto afectó los salarios de estas personas, tuvieron la decisión de irse al sector privado y tomar esta gestión. Y creemos que el sector privado puede atender muchísimas de estas situaciones en una corresponsabilidad con el Estado, porque si el Estado no lo puede atender, debo derivarlo al sector privado para poder hacer una atención de inmediatez. Entonces creemos que estos tres proyectos de inversión pública, de infraestructura y de decisión de gestión nos permiten a nosotros no solamente impactar las listas de espera, porque en este gobierno creo que subieron a casi 500.000 personas, entonces estamos en 1.250.000 personas que tenemos una cita esperando. Todos somos víctimas. Yo tengo una cita de hombro en el 2000, ¿qué? Me pusieron 33, cuando es de urgencia. Los que podemos atendernos eventualmente del sector privado, bueno, bendito Dios, pero los que no tienen ninguna oportunidad, los que no tienen los recursos, ¿cómo vamos a hacer con estas gentes? Y el poder hacer estas demandas y el cumplir con estas demandas no solo depende del sector privado, no solo depende del sector ejecutivo, sino de algunos cambios en norma, obviamente, que vamos a tener que hacer a nivel legislativo. Y obviamente los jueces también están demandando los recursos de amparo y las resolutorias, donde se le hacen las intervenciones, esto, de forma reactiva a los pacientes. Comprendemos que también tenemos una propuesta sólida en el tema de los medicamentos y abaratar los medicamentos. Tenemos una estructura importante de otra metodología, por ejemplo, que se ha utilizado en Cuba, que se utilizó en un momento determinado en Colombia, que se trasladaron a Chile y algunas otras formas para abaratar los medicamentos y comprender que el Banco de Medicamentos Nacional es urgente también, para que la gente pueda tener acceso de forma inmediata y el poder contener un poco, digamos, la urgencia. Obviamente no es una respuesta para la gente y es un reto enorme tanto para el MINSA, porque el MINSA no tiene una derivación rectora suficiente y sustancial. Tan es así que la gente cree que el ente rector en salud pública del país es la Caja Costarricense de Seguro Social. Y el poder comprender que la Caja no lo puede hacer todo, pero sí debería tener la mejor infraestructura para decisiones, sobre todo en infraestructura hospitalaria, que es el último nivel de intervención.
Nosotros creemos que el Hospital de Cartago no puede esperar más, o sea, esto ya es una urgencia para la gente, el Hospital de Limón, el hospital también en Zona Norte, el poder comprender cómo funciona este sistema hospitalario para que podamos atender las necesidades de los pacientes con mayor criticidad. Y también entendemos que hay algunos retos importantes, sobre todo con las enfermedades crónicas y las enfermedades terminales. Nosotros debemos responder a los pacientes con cáncer, debemos responder a los pacientes que tienen una afectación en salud que les va a quitar su vida en muy poco tiempo y deben tener mejor calidad de vida, y sobre todo con los pacientes de los adultos mayores. Hemos hecho un trabajo enorme a través de gestión donde se les ha respetado el tiempo, porque los médicos no puede ser que atiendan a una persona adulta mayor en 5 minutos. A ver, hay que entender cuál es la trazabilidad de ese tiempo. Y si no tenemos la cantidad de médicos necesarias, pues bueno, vamos a seguir trabajando en el sistema de formación. Hay que trabajar el sistema de formación en especialidad, tanto con la empresa privada como con la empresa pública, que en este caso la Universidad de Costa Rica ha tenido un baluarte, un estandarte importante, pero hay otras universidades que deberían estar dando especialidad y así poder atender en el mediano plazo estas listas de espera e inmediatez, y creemos nosotros que en una respuesta de 6 años tendríamos por mucho rebajadas estas listas de espera de forma inmediata. Eh, Vamos a ver, ningún político les va a resolver esto en 4 años, pero poder comprender que ya tenemos que actuar es una labor de todos. Y hemos hablado a algunos candidatos de que si no llegamos a la presidencia de la República, vamos a tener mesas de trabajo continuas para poder apoyar la gestión del Ejecutivo y poderles dar las herramientas necesarias para que tomen las decisiones y poder ayudar a las personas que son al final el usuario final y los que deben ser respetados desde la salud pública de este país. Don Marco, su paso por el CONAPAN le permitió conocer de cerca los problemas que enfrenta la comunidad adulta mayor. Cuéntenos, para usted, ¿cuál es tal vez el principal obstáculo que tienen estas personas en la actualidad? En la ENADO del 2021 se dijo que eran 650,000 personas adultas mayores aproximadamente las que tiene Costa Rica. El gobierno solo atiende, bueno, de estas 650,000, 230,000 estaban en condición de pobreza o pobreza extrema. Y el Estado solo atiende 25,000 personas. O sea, nosotros no llegamos ni al 11% de esa población. ¿Dónde están estas personas adultas mayores? Las personas adultas mayores enfrentan el mayor reto, que es el tema de la violencia y el abandono. Son dos temas gravísimos que está pasando Costa Rica, porque no es un tema general que podamos abordar de forma integral, de forma rápida, sino que necesita el compromiso de muchísimos agentes, de muchísimos stakeholders. Hablamos de violencia patrimonial, hablamos de violencia física, psicológica y lamentablemente sexual. O sea, hay muchísimos adultos mayores que están sufriendo este flagelo en los últimos días de su vida sin dignificar, y muchísimos de los responsables son su familia. Y esto es lo que más nos duele, que desde los más cercanos esté sucediendo estas cosas. Cuando yo ingresé al CONAPAN en el 2018, habían 473 casos de abandono en hospitales de forma inmediata. Cuando yo salgo en este año del CONAPAN, hay 2,350 denuncias por abandono en hospitales de adultos mayores. Y esto habla muy mal de la Costa Rica que queremos para largo plazo. Entonces, primero, dignificar al adulto mayor. La política que creamos, la política que le dimos al país y que está en documento y pueden ir a buscar el nombre sin ningún problema, fue una política integral técnica que le funciona al adulto mayor para tener dignificación en varios temas. Lo primero es que no se le puede abusar patrimonialmente al adulto mayor. Ellos tienen sus recursos, tienen su autonomía y hay que respetar su autonomía. Que muchos de estos adultos mayores tienen un nivel de intervención por incapacidad muy importante y que también dependen del cuidado. Y aquí es el tercer tema de abordaje, el cuidado. Está sobre las mujeres mayoritariamente la responsabilidad de cuidar a los adultos mayores, y yo creo que esto no es justo. Debería ser un equilibrio entre las personas que viven o habitan su hogar para poder darle este cuidado a las personas adultas mayores. Mire que es un trabajo cansino, y mire, es que usted no lo comprende. No, yo lo he visto. A mí nadie me tiene que contar. Yo llegué a intervenir un adulto mayor abandonado en hospital, que le pudimos dar sus últimos 15 días de dignificación de vida, donde cuando llegamos a intervenirlo estaba totalmente enllagado, tenía las costillas expuestas, tenía órganos expuestos, y
destruidos sus brazos, destruidos sus pies, donde esto no se puede dar. O sea, es doloroso ver una persona así. Y es un tema muy emocional, es un tema de comprensión de valores que un adulto mayor tiene la experiencia, sabe cómo trabajar. A él nadie le ha contado la Costa Rica que le entregaron. Él quiere una mejor Costa Rica para nosotros. Y el haber sido yo director ejecutivo, me sentí complacido de ver que habían adultos mayores que conversaban conmigo de temas súper, súper complicados, súper difíciles. El abuso de violencia que están sufriendo las personas adultas mayores porque no se pueden defender, esto no puede darse. Respuesta: ejecutar la política pública actual, mejorarla en el largo plazo. Tenemos un plan al 2033 muy efectivo, lo pueden leer completamente. Respetar la dignidad de estas personas y sobre todo la institucionalidad tiene una responsabilidad enorme. Aquí las municipalidades, los entes privados que tienen que ver con persona adulta mayor, hablo de AGECO, hablo de JUPEMA, hablo de muchísimas otras instituciones, nos permite derivar que el CONAPAN debe fortalecerse. El CONAPAN debe ser un ente rector real para Costa Rica. No debe ser una institución anexa a un ministerio, como lo interpretó este gobierno y quiso hacerlo a través de una norma, pasarlo al Ministerio de Salud, y tampoco se puede estigmatizar de que el envejecimiento es una enfermedad. El envejecimiento es una etapa normal de la vida donde todos vamos a llegar. Si hay una certeza, Rocío, que tenemos hoy es que vamos a envejecer y nos vamos a morir. Pero lo claro es que después de los 65 años, que es el rango de edad que pusimos, podemos comprender que hay personas que necesitan dignidad en esa última etapa de su vida. E inclusive hemos hecho retos importantes. Las personas con síndrome de Down, a partir de los 40 años, se dignifican como persona adulta mayor. O sea, hay muchas características que debemos traer a la mesa. Las personas indígenas en el Consejo de Mayores, cuando ya tienen 45 años y tienen mucha experiencia, son adultos mayores. Y nosotros no lo respetamos porque creemos que la edad es solo un rango. Entonces hay que comprender la visibilidad de cada una de estas poblaciones. Pero sobre todo, el reto de accesibilidad para las personas en el largo plazo. Las municipalidades deberían ser ciudades amigables con la persona adulta mayor y personas con discapacidad. Y de aquí al 2050 seremos 1.350.000 personas adultas mayores. Más del 36% de la población va a ser persona adulta mayor. Y hay retos. Hoy los jóvenes son ninis, no quieren trabajar, no quieren estudiar, pero muchos de ellos trabajan en algo que no es formal y sus dineros se van fuera de las fronteras. Entonces vamos a trabajar sistemas formales, que hoy el sistema de salud tiene un reto enorme, con poblaciones adultas mayores que van a tener que trabajar hasta sus 80 y más años. Entonces, si no vivimos de la renta, si no pensamos qué va a pasar de aquí a largo plazo, usted y yo vamos a tener un reto muy grande, porque yo cumplo los 65 en el 2050, para poder mantener a nuestras familias y poder dignificar nuestras edades después de los 65 años. Don Marco, ¿rescataría usted algún proyecto de este gobierno para darle continuidad en un eventual gobierno suyo? Creo yo que, como le dije, el proyecto de Ciudad Gobierno es un proyecto que debemos continuar, que debemos visibilizar, pero debemos traer a la mesa a los agentes que nos importan, la Contraloría General de la República, los poderes del Estado que quieran eventualmente intervenir y los agentes necesarios para poder construir. El tema del tren, como le dije, ya no es una opción, o sea, esto es urgente para Costa Rica, es un proyecto que hay que trabajar, un proyecto que hay que dignificar. El proyecto eventual de comprender cómo funciona la marina para los puertos, tanto en Limón como en Punta Arenas y Guanacaste, son retos para la Costa Rica del futuro. Nosotros tenemos todo para ser el nuevo Singapur, o sea, nosotros tenemos todo para ser la Suiza centroamericana, tenemos todo para ser eventualmente el canal necesario para la economía mundial. Somos el pulmón de América y el poder comprenderlo, el entenderlo y que nosotros tenemos las herramientas para poder hacerlo. Bueno, aquí hay un tema de equilibrio. La sostenibilidad para nosotros es muy importante, pero el desarrollo también debe gestionarse. Entonces creo que son proyectos que hay que dignificar, son proyectos que hay que seguir trabajando, son proyectos que no podemos retardar más. Y si no, quienes se ven afectados son las poblaciones del futuro, ¿verdad? Nuestros niños y nuestros jóvenes queremos entregarles una mejor Costa Rica. Eh,
Y sobre todo, bueno, nosotros dentro del reto mayor que tenemos es el tema de la seguridad, del tema de la humanización de la educación y por sobre todo comprender que tenemos el reto enorme de gestión a través de la empresa privada para desarrollar los proyectos locales en cada una de las provincias que nos ayudarán eventualmente a generar mejor empleo y mejores condiciones. Pero creo que estos serían proyectos que debemos seguir retomando a partir de este gobierno. ¿Piensa usted que un eventual gobierno del oficialismo pondría en riesgo la democracia del país? Mire, es una pregunta muy compleja. Primero, comprender que el otorgarle eventualmente más de 38 diputados a cualquier partido político no es que represente un riesgo, es un tema más de gestión. El tema está en las decisiones que tengan estas personas o lo que creen en coherencia para tomar decisiones en estas personas para poder producir la democracia. Yo no conozco el corazón de la gente, yo no sé eventualmente qué tienen en el pensamiento, cuáles sean sus visiones. Esperanza y Libertad, si tuviese esa oportunidad, dignificaría mejor a Costa Rica. Creo yo que si tuviésemos la capacidad para poder llevar leyes adelante, nosotros no creemos, por ejemplo, en una constituyente, no creemos que la constitución y la legalidad, el marco legal que tiene Costa Rica es muy robusto, más bien exacerbado en algunos temas y con la jurisprudencia que tenemos podemos trabajar el desarrollo del país. Esperanza y Libertad buscará la manera de poder llegar a negociar a la Asamblea Legislativa con los diputados que tengamos y buscará gobernar con sapiencia, con sabiduría y robustez. Entonces, el reto para la gente es comprender que esta democracia fue construida por antepasados que tenían una visión impresionante, que yo tuve el honor de conocer a varios de ellos. Tuve el honor de conocer a don Alberto Cañas, a don Lalo Gámez, hoy también a don Chico Morales, que fue profesor mío de la Universidad Nacional, o sea, gente que estuvo al momento de la constituyente y que la visión que ellos tenían era una visión muy hermosa para Costa Rica y debemos respetarla. No consideramos eventualmente que sea un riesgo eventualmente para la democracia, sino comprender que la gente hoy tiene el poder de decisión sobre un voto y mi invitación directa sería no deje de votar porque el abstencionismo es eventualmente lo que sí representa un riesgo para la democracia. El abstencionismo de cualquier persona que diga, no, yo no salgo a votar porque yo no creo en la política. Bueno, entonces después no se queje de si algo sucede con la democracia del país, si se toman decisiones que a usted no le gustan, porque usted tuvo el poder de decisión en sus manos y no lo hizo. Yo creo en el Tribunal Supremo de Elecciones, creo en la autonomía del tribunal y creo que todos los procesos electorales que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones de aquí para atrás han demostrado que es una institución sólida para llevar la democracia a este país. Yo creo en la Contraloría General de la República, creo en la institucionalidad, creo en el Poder Judicial. Nosotros no podemos dejar de creer en la institucionalidad de este país. En el momento que nosotros dejemos de creer en la institucionalidad, tenemos un reto mayor que es contra mí mismo, el poder llegar a estos servicios. Cuando los necesito es cuando más los aprecio. Eh, la gente dice, la caja no sirve, pero cuando la gente ha tenido una situación seria de salud, por ejemplo yo, que tuve una neumonía en el 2020 y me iba a morir, y el doctor me dijo, vea, usted tiene un 10% de probabilidad de vivir, así que arregle todo, vamos a hacer lo posible para que eso no suceda, y Dios me regaló una segunda oportunidad, pero yo vi la técnica, cuánto me hubiese costado a mí 15 días de cuidado intensivo en un hospital si no hubiese tenido el seguro social. Estamos hablando de millones de colones. Cuando la gente no lo sabe, no lo tiene, no lo aprecia. Pero cuando las personas hemos visto el servicio de calidad que han tenido el INS, la Caja, el ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, la EPS, o sea, hay muchísimas instituciones que le hacen mucho bien a este país. Hay que creer en la institucionalidad. Entonces el reto mayor, Rocío, al final es, en conclusión, salga a votar informado, pero no deje de ir a votar. Vaya y vote por quien usted quiera. Esperanza y Libertad nunca le pedirá el voto. Eso se lo garantizo, porque yo soy el candidato. Pero Esperanza y Libertad tiene una propuesta distinta para que usted la lea, la comprenda y por favor llegue a la mesa de votación con un conocimiento muy vasto de las cosas. Pero si usted no quiere salir a votar, entonces después no diga que no se lo advertimos.
Muchísimas gracias, don Marco, por haber Muchas estado con gracias a nosotros. usted por invitarme. Yo me siento muy complacido. Ojalá que podamos tener eventualmente más acercamientos y siempre complacido de que me puedan invitar a estos espacios y sobre todo esto, que la gente pueda salir a votar de forma informada. Responsables ustedes por crear estos espacios y que los felicito. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes que estuvieron con nosotros. Esperamos que esta entrevista, así como todas las que hemos hecho con distintos candidatos, pueda precisamente ayudar a lo que decía don Marco, ¿verdad? Tomar una decisión responsable, una decisión informada para que todos salgamos a votar en febrero próximo, cumpliendo con nuestro deber como ciudadanos. Muchísimas gracias.